Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Help. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast donde hablamos de cosas enigmáticas y super conspiranoicas y super crazy y mucha música y influencia mental, ¿va, Darío? Sí, mira, puedes describirlo así, ¿verdad? O le estamos expandiendo la conciencia de las personas. Estamos tocando el tercer ojo. Pero fíjate que hemos entrado como a estos temas de Hollywood, del mundo artístico y cómo el sonido hace una influencia a las personas. La vez pasada tuvimos a Bostock y a Pablo Pineda, que fue un gran show, un gran programa donde aprendimos bastantes cosas de otras dimensiones. Sí, yo sentí más inteligente después de ese programa, te lo juro. Sí, después yo me fui a escuchar un poco de techno ahí, de Pablo y Bostock para estar en el feeling. Pero para esta segunda parte traemos a otro invitado, otro DJ aquí, hondureño. Bueno, hace mezclas, está en ese proceso de aprender mezclas. Tenemos aquí a nuestro amigo Manuel Gamero. ¿Cómo estás, Manuel? Pues un placer estar en el show, les agradezco la invitación para que podamos conspirar un poco acerca de la música y todos estos movimientos culturales que se representan en ella a través del mundo, pues. Y un placer de estar con ambos, pues, y agradezco mucho la invitación. Sí, contanos, has hecho como conciertos, contanos más de qué has hecho, porque vamos a entrar como ahorita como el feeling de... Ok, bueno, entonces yo como artista pues he participado en ciertos eventos privados en los cuales pues hemos hecho lo que llamamos en la capital musicones, pues solo que han sido, solo que han sido musicones así como no tan abiertos al público en general, sino que más privados, y en los cuales pues se trata de transmitir experiencias a través de la música. Por ejemplo, en mi caso particular, a mí me gusta bastante el tecno melódico. El tecno melódico y el minimal techno, y también un poco de música electrónica experimental. ¿Cómo sería eso? Porque mucha gente escucha los términos y queda ¿cómo sale ese tipo de música? Ah, ok. Bueno, si comenzamos por el tecno melódico, el objetivo del tecno melódico, como lo dice la palabra, es melodía. Entonces, el tecno melódico normalmente es más suave que el tecno que comúnmente escuchamos. Son menos BPMs, que los BPMs significan beats per minute, que hay una cuestión bastante interesante que pasa con la música electrónica y que tiene la capacidad de sincronizar el corazón con los beats que están transmitiendo por el estéreo en la fiesta. Entonces se logra aquella conexión que va más allá de simplemente la audición, sino que ya va a algo incluso que controla hasta nuestras pulsaciones y controla nuestro ritmo cardíaco. Entonces nos va envolviendo en aquel ambiente y aquello y entonces con el tecno melódico es una melodía junto con beats que se va combinando y le da espacio a tu mente para que disperse, pero al mismo tiempo la música te va dirigiendo el pensamiento. Entonces ese es el punto del tecno melódico. Para mí el minimal techno viene siendo en cierta forma bastante similar, porque como lo dice la palabra minimal, intenta utilizar los menos sonidos posibles dentro de la canción, de forma de que no se escuche aquella saturación en el sonido, de aquel montón de sonidos, sino que pocos pero precisos. Sí. Y lo que llamamos también tripiantes, pues, los trippies. Los trippies, que estás así como en aquel espacio, en aquel tiempo en tu cabeza, que decís, pucha, qué rico se escucha eso. Y me recordó una experiencia que tuve. Entonces a mí me gusta combinar la melodía con lo minimal y el experimental, pues, que para mí de las ramas de los géneros de electrónica, el género experimental abarca bastantes géneros: techno, house, deep house,
porque como lo dice la experimental, es como un género entre que no cabe ni en techno ni cabe en deep house, y en general son sonidos bastante experimentales que a veces a la mayoría de la gente no le gustan porque son muy abstractos, a veces son muy rudos. Entonces hay que jugar, yo me la juego pues en esos tres géneros para tratar de hacer una atmósfera cuando yo estoy tocando, pues. Eso que dices ahorita, por ejemplo, ¿cómo creas vos la atmósfera? ¿Vos decís como para poner a las personas en un estado de ánimo? ¿O cómo, a qué te referís? Mira, pues para verlo desde, por ejemplo, mi perspectiva, yo cuando voy a hacer un set, simplemente no escojo las canciones porque me gusten. Obviamente, sí hay una particularidad en ellas que yo digo, pucha, qué bien suena esto. Pero normalmente yo trato de contar una historia por medio de la música. Entonces comienzo con una canción así experimental, porque estoy marcando de que algo va a comenzar, no se sabe el qué, pero ahí le va dando forma, y entonces llega un momento en que uno como DJ, para poder hacer un buen trabajo, uno tiene que conectarse con la gente, con tu público que está enfrente, y no vas a lograr esa conexión si vos en tu mente estás pensando en otras muchas cosas que tenés que hacer. Por lo menos los 90, 60 o 20 minutos que vayas a tocar, tu concentración tiene que estar en lo que estás haciendo y cómo tu gente está reaccionando a eso. Y de la misma forma tratar de Controlarla. no controlarla, sino como volverte parte de ellas, porque vos decís, yo tengo una buena selección musical de estos géneros que me gustan, pero es como entenderlas. Si tenés a unas personas, a un grupo de personas, ya las llamaste la atención, porque normalmente a mí me ha tocado eso, que no comienzo ya el musicón, ya cuando ya está activado, ya viene otro DJ antes, y ya solo llegás y ya tenés la gente enfrente. Normalmente a mí me ha tocado comenzar desde cero, entonces tal vez la gente está sentada porque no hay una tensión pues en la música, o porque no le gustó el anterior DJ, o por la condición que sea, o no ha comenzado la fiesta. Entonces eso es lo más complicado, pues, que tenés como que atraerlos, porque no simplemente porque pongas música la gente se va a levantar y va a decir, vamos a ver al día. No, simplemente que van a escuchar algo en medio de su conversación y van a decir, hey, eso suena bien, o qué interesante suena eso. Entonces ya las vas atrayendo y poco a poco se van acercando, y cada vez, si vos las logras comprendiendo cuál es su interés en ese momento, entonces ya es cuando la tenés enfrente, y ya ahí es cuando viene el trabajo duro, que es mantener a esa gente entretenida en lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues en mi caso, yo me imagino, por las canciones que yo pongo, que yo voy contando una historia. En esa historia pueden haber momentos alegres, entonces pongo canciones que yo las percibo como que tienen un aura de alegría. En otros momentos pues ya vamos a un punto así como que ya vamos cambiando el viaje, entonces ya vamos a un punto neutral, ponemos una canción que no es ni triste ni alegre, y solo para ir motivando esa fase a la siguiente, que puede ser tristeza, o puede ser incluso enojo, o puede ser otro tipo de euforia. Entonces, y vos vas viendo pues cómo la gente va reaccionando. Por ejemplo, ya metes una canción que yo siento que tiene bastante sonidos agresivos y da esa aura como bien agresiva, pero puede que en ese momento la gente ocupe como desahogarse, y entonces tal vez metiste esa canción y la gente, esto era lo que ocupaba. Pero puede que no, entonces puede que la gente se quede como, no, muy heavy. Sí, como que entonces, el drop no cayó bien. Entonces la música tal vez, o sea, esa canción tal vez era muy fuerte, tenías que esperar un poco más para tirarla, pero ahí es cuando te la ingenias y de nuevo volvás a buscarle el camino a la mente de la persona y, esto es lo que necesitas, te miro con esta expresión de que querés algo así como para relajarte, estás muy acelerado ya tal vez. Sí, que es curioso lo que decís de que hay tipos de música que emanan un tipo de aura. Creo que Bostock le decía la vez pasada de que puede ser dubstep o drum and bass. Si vos escuchas un tipo de música y te sentís así como no me gusta, es porque de seguro el aura o la energía que está tirando es puntiaguda. Sí. Tocaste otro tema que dijiste que vos llevas como la música lleva como en una historia o en un proceso a las personas. Me da curiosidad porque, Darío, no sé qué piensan ustedes de que la música te puede como revelar esas personalidades perdidas, o sea, como terapias musicales más o menos. Vos le pones canciones positivas, de auras positivas, y vas cambiando la personalidad de la persona.
Creo que lo utilizan bastante en estas personas que están bien tristes. No sé por qué la gente cuando está triste empieza a escuchar como música triste en vez de música alegre. Es como ilógico. Así que queda como, what the heck. Sí, o sea, bueno, esa pregunta no sé, habría que hacer un Ajá. estudio, ¿verdad? Pero así como vos decías, ¿me entendés? Que las canciones emiten algún sentimiento, alguna pasión. Sí. Eso lo creían literalmente los griegos, ¿me entendés? Ellos creían que las canciones tenían un sentimiento y que cuando vos escuchabas esa canción, como vos decías, pues que vos contás la historia y que si crees que las personas en una parte de la historia querés una parte alegre, entonces las personas se van a identificar y van a sentirse alegres. Eso es bien interesante, ¿me entendés? Porque como estamos hablando del episodio pasado, ¿me entendés? Las vibraciones nos afectan a nosotros. Hablamos un poco de cómo las vibraciones afectan el agua. Nosotros somos 60% agua. Obviamente la música Uy, sí. nos afecta a nosotros, pues. Fíjate que creo que a Donaldo le había compartido un video en donde muestra cuando pones los tipos de frecuencias, cómo se hacen unos signos, unas formas geométricas. Donaldo es el primero, el extraordinario poder del sonido. Te lo mandé a WhatsApp, el primero, ahí está. En donde diferentes tipos de frecuencias, porque hablábamos el episodio pasado que la frecuencia 432 es la del universo y que es la sincronización, más adelante, la sincronización de todos los sonidos, y empiezan a hacer figuras geométricas, y de que por ahí puede ir las figuras, ¿cómo se llaman? Las figuras geométricas sagradas, la geometría sagrada. Mira, ahí podemos ver 345. Ellos lo que hacen es que ponen un pedazo de metal y le ponen arena, y ese pedazo de metal empieza a vibrar a los 345 Hz. Entonces empiezan a hacer figuras. Y cuando vas cambiando de Hertz, la figura va cambiando. Y que muy probablemente es lo que también nos afecta a nosotros, pues. Fíjate que eso que estás hablando ahí, eso lo mencionamos un poquito, ¿verdad? El episodio pasado, no sé si te acordás que creo que Angie había comentado algo de que ella escuchaba ella para dormir escuchaba como un sonido, ¿me entendés? Que la relajaba. Entonces yo había mencionado de que existen estas frecuencias que aparentemente son de la naturaleza. ¿Me entendés? Como aparentemente el Sol emana una frecuencia. También el planeta Saturno tiene una frecuencia. Lo que la gente cree es, como vos decís, que estas frecuencias tienen capacidades curativas. Está, por ejemplo, la frecuencia 396, que la gente cree que dice que te ayuda a transformar el dolor en alegría. Está la 417, que dice que limpia experiencias traumáticas. La 432, que dicen que es un tono para curar el cuerpo humano, que esa es la que estabas hablando vos ahorita, que supuestamente sale de la naturaleza. Sí. Que hay una teoría de conspiración ahí que dicen que los Rockefeller le dijeron a todas las emisoras del mundo que cambiaran de la 440 a la 440. Ajá. Que la 440, la idea es esto, mira, que supuestamente la frecuencia 432 es más armonioso para los oídos y induce una experiencia interna. Entonces vos como que, también supuestamente te ayuda para sentir mejor las cosas, la canción, para transmitir mejor cosas. La 440 supuestamente induce una experiencia externa y hace que vos utilices la parte izquierda del cerebro más. Entonces hay una teoría que dice ahí que la gente quiere que nosotros no estemos en contacto con nuestros sentimientos y todo eso, y que por eso ponen la frecuencia 440. No sé ustedes qué opinan de eso, porque yo sé que la música nos puede generar un montón de sentimientos. Sí, te despiertan recuerdos, sentimientos, cosas, no sé, o sea, yo he visto de que la parte sentimental, creo que era Guillermo que decía que habían 3 partes del cerebro, la parte reptiliana, el niño, ¿cuál era el otro? La lógica. No recuerdo. ¿Te acordás en el episodio Guillermo nos decía que el ser humano se había quedado solo más en la parte lógica? Era la parte, ¿cómo se llama? De supervivencia. Instintiva. Entonces nos habíamos quedado más en la parte lógica, que la parte sentimental la habíamos dejado aparte, pues entonces nos íbamos más a lo lógico. Y la música, como es energía y es universal, te transmite esa parte y te fomenta en esa parte del cerebro que decía Darío. Pero a mí me da curiosidad de que, digamos, el poder de la música es tan grande de que actualmente, o sea, utilizamos cosas electrónicas, en tu caso utilizabas sets, pero en la antigüedad utilizaban silbatos, digamos, en la guerra, para generar miedo a sus rivales. De hecho, yo les traigo, creo que en el video que traje, Donaldo, es un silbato azteca en que lo utilizaban para
para que los rivales tuviesen miedo y se hicieran como una imagen de que venían 1000 soldados, millones de soldados y que venía la muerte encima de ellos. Es el silbato azteca en el minuto 1:30. En el minuto 1:30 ahí sale el sonido del silbato azteca para darle miedo a sus rivales. Si quieren, Simplemente dale escucha para que cómo suena lo pueden uno de escuchar. estos silbatos de la muerte. Si quieres subirle. Parece que están matando a un cerdo. Imagínate. Y ese es el silbato. Ahora Sin duda alguna, imagínate es ese silbato aterrador. por 100. Sí, como Qué horrible se va a escuchar. O sea, se nota, vos escuchas ese sonido y Ajá. vos sabés que está emanando miedo, Sí. o sea, o algo así, ¿me entendés? Vos sabés que es Muerte. para eso. ¿Me entendés? Es una idea que muchas personas lo hacían. Por ejemplo, no sé si vos estás preguntado, porque cuando iban a las guerras llevaban a manes con Con tambores. tambores para generar una vibración, un ambiente como de guerra, no sé, de miedo. O sea, la verdad es para inspirar a su propio ejército, ¿me Ajá. entendés? Porque, o sea, literalmente vos escuchas esa música, que en las películas sale, escuchas tú. Y vos estás en tipo metido ahí al flow Ajá. de la guerra y todo eso. Entonces, dicen que por eso lo hacían y por eso desperdiciaban soldados llevando tambores. Porque me parece un desperdicio, pero... Es que, por ejemplo, para comenzar hay que entender de dónde viene como este poder de la música, o sea, qué es lo que hay detrás de la música que le da tanto poder y tanta influencia en el ser humano, porque, por ejemplo, y de hecho se ha comprobado últimamente que incluso, por ejemplo, las plantas con música clásica tienden a crecer mejor y todo. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues simplemente la música en sus principios, y sigue siendo de esta forma, lo que trata es de imitar sonidos de la naturaleza. Entonces, si vemos un silbido de esos aztecas de los que estábamos hablando, en los cuales se escucha, ¿cuál es la similitud que le vemos? Un grito desgarrador, o sea, está transmitiendo un sentimiento y una acción humana en el aire. Entonces vos escuchás aquello y instintivamente tu cerebro te está diciendo, aquí hay peligro, aquí hay terror, aquí está pasando algo malo, no te está diciendo algo bueno, sino que eso es lo que te está dando a entender. Entonces eso ya viene entonces como un arma psicológica, veámoslo así, porque ya saber que vas a pelear y que vas a morir, y de paso te vienen con ese sonido, Sí. es como que estuvieras como En el infierno, ajá, casi. en el infierno, o sea, una tortura, pues. ¿Qué es lo que pasa? Los primeros latidos de nuestro corazón, por ejemplo, en el comienzo de nuestra vida, es bien parecido en lo que en la música vemos, aquel compás en la música va marcando un tiempo, tu corazón, eso es lo que hace, boom, boom, es un beat. Entonces, desde ahí, desde que vos naces, la música ya está en vos. Vos creas música sin siquiera darte cuenta, que es aquel beat, y en ese beat, ¿qué es lo que se da? Te marca un tiempo, y en ese tiempo, ¿qué es lo que se da? Una historia, sonidos que te tratan de imitar una situación que vos ya has vivido dentro de la misma naturaleza. Por ejemplo, en la música electrónica me gusta tanto porque es tan variado y los nombres están ligados a las experiencias que se tratan de transmitir. Miremos el industrial techno. ¿Por qué se llama industrial? Porque imita sonidos de industria, o sea, hierro, golpes, o sea, te ponen aquella aura como que estuvieras en medio de un taller mecánico, una vaina así. Ajá, y le va dando sentido al aura por medio de beats y melodías, obviamente, y otros sonidos así contundentes, que entonces, ¿qué es lo que pasa en un ambiente industrial? Hay cierto nivel de estrés, porque la gente está trabajando, pues, y normalmente está trabajando haciendo esfuerzo físico, entonces hay fuerza, hay una energía de concentración y hay una energía de cumplir metas, entonces es un aura bastante estresante realmente, pero al mismo tiempo estás construyendo algo. Entonces eso es lo que te da el industrial techno, que vos lo escuchás y te estresa inmediatamente, pero hay gente que disfruta ese estrés, o sea, por eso hay para gusto los colores y para gusto la música y los géneros también, pues. Entonces, por ejemplo, en el industrial es aquel estrés, y entonces te dan ganas como de bailar fuerte, ¿me entiendes?
querés desahogarte, toda esa vaina. En mi caso el melódico, que es el que yo más escucho, no, trata de, como de, para mí como que tu mente trata como de meterla en un aura en que te dé ese espacio entre los sonidos, de que tus pensamientos se coloquen ahí y vos mismo vayas contando tu historia. Sí. Creo que ahorita tocaste un punto súper interesante, que, ¿me entendés? Que la gente entiende que la música está bastante relacionada a lo psicológico. No sé si ustedes han pensado en eso. No sé si han escuchado que se llama, por ejemplo, la tortura psicológica a través de la música. La tortura psicológica. A través de la música. Le envió una noticia a Donaldo Interesante eso. para que la ponga. Hay un montón de ejemplos de esto. Mira, está la noticia que le envió a Donaldo, que es de cómo literalmente en Estados Unidos, no, perdón, en Panamá, en los 90, creo Music que Churcher. el presidente Bush sacó al presidente en ese tiempo de Panamá, Manuel Noriega, porque el man era narco y todo eso. Estados Unidos invadió Panamá, pero el man se encerró en el Vaticano. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos para intentar sacarlo? Empezó a poner rock 24/7. Y ahí es donde entramos esto de la tortura psicológica a través de la música. No sé si vos has visto películas como Clockwork Orange o también hay videojuegos como Far Cry que juegan con esta idea de que si vos querés lavarle el cerebro a una persona, control mental. Te ponen una música donde estás encerrado. Sí, o sea, ponerle esta idea literalmente salió de la guerra de Coreas. Que soldados de Estados Unidos decían que me secuestraron, que no sé qué, me querían lavar el cerebro. Decían ellos que los vendaban y les ponían música que, si no me equivoco, era Highway to Hell 24/7. Entonces imagínate, supuestamente hizo un sargento de las Fuerzas Armadas, Mark Hutzel, que en primer lugar las personas del Medio Oriente no están acostumbradas a rock. Entonces cuando les pones esta música 24/7, el cuerpo empieza a fallar, que ellos ya no pueden pensar normalmente, ¿me entiendes? Ya no pueden pensar todo eso. Y que hasta la fuerza de voluntad es quebrada. Entonces esto es una tortura psicológica que después ellos van a hablar con los soldados y así ellos se pueden... ¿Me entiendes? Ellos dicen, no, ya me rindo, ya no quiero más. Sí, fíjate qué interesante, porque no solo con la música de rock, sino con esta música chillante, como por ejemplo la música o estas canciones para niños, que le ponen como una de Barney o esas todas de niños y vos estás como, no, yo no puedo escuchar, o sea, una tortura, quedas como loco. Eso casualmente, como mencionaste ahorita, lo hizo el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Irak. Según un reporte de la BBC, dice que ellos le empezaban a poner música metálica, ¿me entendés? Como para cansarlos y todo eso. Y en forma de mofa ponían canciones de Barney es un dinosaurio, y la de Plaza Sésamo. Qué feo. ¿Me entendés? Entonces era como una mofa, pues al final los manes estaban en la ciudad encerrados y se rendían. ¿Te imaginas? Como Todo, sí. Es todo aquí, ¿no? Como no puede ser, ¿qué mundo estoy? No, y también que, por ejemplo, hay un punto interesante en eso, pues que a los niños les gustan esas canciones, les llama la atención los sonidos brillantes y aquí hay cierta alegría, pero hay un punto interesante con la música y los gustos personales, que como que los gustos van agarrando forma según la madurez que uno tiene en la vida, según las experiencias. Entonces, por ejemplo, tal vez hace 10 años escuchábamos un género y ahora 10 años después ya nada que ver. Por ejemplo, se ve bastante eso de... Hay gente que en su adolescencia le gustaba bastante el heavy metal, el rock. Linkin Park. Ajá. Y ahora es raro que lo escuché, ¿me entiendes? O sea, ya no te sentís identificado en el lapso de tiempo que lo escuchaste. Había algo que decías, pucha, yo me siento identificado con esto, pero ya tu madurez ya cambió, tu perspectiva cambió, entonces ya te vas guiando como por otros géneros que te sentís identificado de otra forma, diría yo. Pues. ¿Cuál sería, tocaste un tema, cuál sería como desde tu niñez hasta ahorita los cambios de género y tus gustos musicales? Igual para Darío. Ok, bueno, mira, mi gusto de género es bien variado porque yo te escucho, por ejemplo, a mí de chiquito me gustaba bastante, por ejemplo, el reggaetón viejo. Reggaetón quesero. Ajá, porque, no sé, yo lo escucho comparado con ahora y con antes. Vaya, por ejemplo, Tego Calderón, Don Omar, o sea, son personas que le ponían bastante emoción a sus canciones y no siempre hablaban de cosas sexuales, por ejemplo. A diferencia, por ejemplo, de Daddy Yankee, que fue de los primeros que comenzó, o sea, había otro tipo de temas, ya primero lo de barrio y gangster, y ahora exitoso y mujeres y todo. Entonces, entre el mismo género hay una transición, entonces tal vez a mí me gustaba más antes del reggaetón, que contaban más experiencias personales sobre ellos y más como de sufrimiento. Que estaban en el barrio, cómo sobrevivieron y todo. Correcto. Entonces, me gustaba eso. Ya cuando el género cambió y ya se fue como a otro sentido, me dejó de gustar, pues, o sea, yo lo puedo escuchar
porque ni modo, pues aquí la mayoría de la gente escucha bastante esa música y no la critico, pues simplemente Perreo que intenso, pero no comparto las ideas, Omar, pues. Entonces, que es lo que también después del reggaetón también me gustaba la música rock, así como Linkin Park, Papa Roach, Red Hot Chili Peppers. Ajá. Sí. Entonces fue más en mi preadolescencia que me gustaba bastante esa música, porque uno en la preadolescencia empieza a encontrar un montón de sentimientos que antes ni los percibía, Ajá. y de la nada tienes esos cambios de humor bien heavy, pero al mismo tiempo también escuchaba música clásica, por Sí. ejemplo. Me gustaba como esa calma y esa concentración que me daba en el pensamiento la música clásica. Entonces a veces ponía un género, no me gustaba, ponía otro género, no me gustaba porque sentía como estresado, no sentía que la estaba disfrutando en ese momento. Pero ponía música clásica y como que esto era lo que necesitaba, como que ocupaba algo que me relajara. Y pues, pero siempre, desde chiquito a mí siempre me gustó la música electrónica. Me gustaba bastante Tiesto, fue el que me empezó a gustar al principio cuando era trance. Y ¿por qué? Porque yo le sentía aquella vibra bastante parecida a la música clásica, porque Tiesto venía y mezclaba violines en medio de sus shows, y era aquel show, o sea, increíble, era bien psicodélico, bien melódico y bien trance, y entonces ya cuando él cambia al EDM, a mí me deja de gustar, o sea, porque a mí me gustaba lo que él hacía antes, que lo hacía único, pero ya cuando pasas al EDM, no es que critique el género, pero se presta bastante a la música basura porque es bastante música comercial, o sea, es lo que vende. ¿Y qué es lo que pasa con la música que vende? Que en ese preciso momento puede vender muchos millones, pero ya la vuelves a escuchar después y ya como que la miras y te das cuenta que realmente no era tan buena la canción, sino que te la vendieron como buenísima. Ajá. Es desechable, decimos. Ajá, y ya después ni la volvés a poner y muchos nos hemos olvidado de muchas canciones que han sido súper famosas. De ratito mueren. Ajá, Sí. que ya solo es unos cuantos meses y ya estuvo. ¿me entiendes? Pero si hablamos de Beethoven, de Mozart o de Tiesto incluso, Sí. con su recado de música, Avicii. Avicii, son DJs ya de largo tiempo que no los recordamos tanto ahorita por su música actual, sino por lo que fueron en algún momento, porque hicieron aquel cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eran auténticos. Sí. En la música eso es muy importante para que perdure. ¿Qué tan auténticos sos en lo que haces? Entonces, Porque Ajá. imitar, todo el mundo lo podemos hacer y podemos imitar a alguien muy bien, pero si lo imitamos, o sea, estamos haciendo una copia y eso es repetitivo, pero Sí, si vos ya le sí. pones tal vez algo que está haciendo mucha gente, pero le pones aquella pizquita que uno dice, puta, solo él hace eso. Ajá. Entonces ahí es cuando ya entra la autenticidad y la creatividad de cada persona, pues. Sí, tiene mucha razón. Fíjate que es curioso porque sí, en la adolescencia uno empieza a despertar como esos sentimientos, escucha varios géneros y ahí empieza a ver cómo el poder de la música te va sacando esa personalidad que tenés, pues. Siento yo que la música influye mucho en la persona. ¿Vos crees, Darío, y a las personas que nos están viendo, de que a una persona cuando les comparte como su canción favorita, le está compartiendo un pedacito de como de su vida o de su experiencia? ¿Vos crees que eso sea cierto? Porque la gente dice, mi favorita fue Mamar, o mi favorita fue una de Beethoven, o sale una persona que es rock y te dice, mi canción favorita es una de Avicii, y vos como, no hay contraste. Sí, mira, definitivamente. Porque, o sea, vos tenés que decir, ok, tal vez a esa persona le gustó la canción por una parte de la letra, que se Ajá. identificó con la letra, o tal vez fue con los sonidos. Entonces son un montón de cosas, pero es bien difícil saber al final qué parte, por qué razón le gusta una canción. No sé, ahí... A veces también está relacionado, por ejemplo, que es bien interesante cuando una persona, por ejemplo, que vos le tenés bastante interés, por ejemplo, se da bastante cuando vos querés como conocer a una chava que te gusta, querés tratar de comprender a las mujeres, pero Nunca es un poco complicado, pues, no se meten ahí en... pero digamos que tratar de ver cuáles son sus intereses, pues. Sí. Entonces viene ella tal vez y te dice, no, fíjate que me gusta esta canción bastante, es una de mis favoritas, y digamos que tiene letra. Entonces, si de verdad querés captar su interés, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Fijarse bastante cuál es el camino que va la canción y tratar de comprender al final cuál es el sentimiento que trata de transmitir y la historia que hay detrás. Porque si a esa persona le gusta tanto
y tal vez la escucha bastante seguido y eso es porque no le aburre y es que hay algo ahí con lo cual ella se ha sentido identificada bastante tiempo. Sí. Entonces, eso es bastante interesante, pues, que cada uno de nosotros nos sentimos identificados con algo de una canción y siempre son sentimientos. Y los sentimientos con qué van relacionados con las experiencias humanas. Pues. Exacto. Interesante. Bueno, y ahorita que estamos hablando de gustos musicales, le hago una pregunta a ustedes abierta. ¿Ustedes creen que podemos decir como que un género es mejor que otro género? Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí. Depende de qué forma lo veas, pues, o sea, si estás hablando, por ejemplo, si hablamos de en qué forma está estructurada la canción, por ejemplo, definitivamente sí, porque hay géneros que son mucho más complicados de hacer que otros géneros que son más básicos, ¿me entiendes? Que solo tiene como 4 acordes y ya te sacan una canción. El reggaetón es El uno de ellos, te marcan como 2 beats repetitivos. Hasta hay un video de una viejita, dice, vamos a enseñarle en 1 minuto cómo hacer una canción de reggaetón. Y solo hacen como 3 beats y ya empiezan a rapear y ya. Entonces, Y suena como un hit, Ajá, como que algo que escucharías de esos grandes productores de Bad Bunny. reggaetón, ¿me entiendes? Y tal vez un tipo que hasta en charre lo hizo, pues Ajá. bromeando y le salió bien, ¿me entiendes? Entonces, Sí, es que mira, yo ahorita le puedo tirar una idea. Donaldo, ponete un video, porfa, que se llama Emoto. Es una idea siempre relacionada a esta idea de las frecuencias. Yo en lo personal sí creo que objetivamente puedes decir... No, no importa, sin audio. Solo no, pon audio, sí, pon audio. ¿Cómo se llama? Es más que todo visual, mira, es esta idea de un doctor japonés que empezó a hacer, le ponía música al agua y las congelaba y se empezaban a formar esos cristales que estás viendo ahí. Esos cristales que están viendo ahí son bien bonitos, son música que puso como de Beethoven, de Mozart. Entonces estos artistas de música clásica generan estas estructuras geométricas bonitas. Después él lo que hizo fue que puso rock, una canción de rock, y vas a ver que la figura que se crea de los cristales cuando congeló el agua es ya en desarmonía, algo totalmente feo. Yo pienso que sí, géneros como reggaetón, digamos, creo que ese es el de rock, mira. Sí, heavy rock, mira. Todo destrozado. Entonces, ¿me entendés? Ya ahí ya no se crea esa estructura bonita. Yo sí creo, ¿me entendés? Que al final eso, como te digo, eso ya es de frecuencia, ya es algo más, hablando como de naturaleza, algo así más física tal vez, no sé. Pero sí creo al final que con eso podemos decir que un género te ayuda mejor a tu mente, por decirlo así. Es mejor para tu mente. Así, Claro. eso pienso yo. Fíjate que interesante porque así como el video que pasamos de las figuras geométricas, vemos como ciertos tipos de género hacen un impacto en el ser humano. Y es curioso que este experimento fue con agua porque nosotros somos ¿cuánto por ciento? 60, más del 60%. Más del 60% agua, entonces es obvio que va a tener un impacto en nosotros. Fíjate que hablando de todo este tema de los sonidos y cómo te ayuda a abrir la mente, indagando en la web encontré a un ruso que hace sonidos con la boca, no es beatbox, pero imita bastante a la naturaleza, a un punto que vos quedás como, what the heck, o sea, es de otro planeta, de otro mundo. Donaldo, ponete el video del ruso. Sí, ese, Chachenko, no sé cómo se llama, súper raro. Sí, sí tiene audio, pónganse los audífonos, escuchen. Y él salió en, creo que se llama Got Talent. Todo lo hace con la boca. Y no quiere proteger. Por eso que dicen con los chamanes te llevan a un punto de otra dimensión. Y no queda como what the heck. Esa música, si no me equivoco, los chamanes, la idea es que te tiene que poner en un estado de Ajá. trance. Y mira, tenía controlada a toda la gente. Era un silencio total. No sé qué es lo que sienten, como paz, así como que estuvieras en la selva, ¿verdad? Ajá. Completamente relajado, Sí. completa tranquilidad, armonía entre los sonidos. me quedo what the heck.
prácticamente, o como muda. No sé qué piensan ustedes, pero imagínate una hora de escuchando esta música. ¿No? Inmediatamente, yo lo que pienso es eso, ¿me entiendes? La relación con la religión. ¿Me entiendes? Dicen que los druidos cantaban así, no sé exactamente así, pero que le cantaban a las personas hasta que entraban a un estado de trance. Los egipcios también hacen lo mismo, ¿me entendés? Y también en la hipnosis, ¿me entendés? También a veces ponen sonidos así para meter a las personas en ese estado. Entonces yo creo, ¿me entendés? Que tal vez él de ahí sacó la inspiración para hacer esos sonidos. Pero es curioso porque él todo lo hace con sonidos. No sé cuántas veces ha ido a la naturaleza para imitar los sonidos de la naturaleza. No sé qué frecuencia estará la voz de él para que vos tengas como ese feeling de estar así como en paz. No sé. Claro, está como, él lo que trata es de transmitir como una experiencia que él vivió, porque pucha, o sea, sí hay cierta capacidad de imaginación del ser humano, pero en cierta forma tal vez él escuchó esos sonidos por separado y ya en su cabeza él le dio un orden. Una historia. Ajá, una armonía, porque la armonía es eso, orden entre los sonidos. Entonces, le dio ese orden y a su propia interpretación entonces ya va el sentimiento de él. ¿Por qué puso estos pajaritos en este momento? ¿Por qué las hojas en aquel momento? ¿Por qué la voz como tipo chamán en otro momento? Sí. Eso es la interpretación y el sentimiento que ya él le pone a todos esos sonidos ya unidos en una sola armonía. Y esos sonidos creo que es en el experimental también los incluyen. Me acuerdo que la película de We Are Friends empieza a usar sonidos de la naturaleza y lo combina todo en un mix. Claro. Esa es la ventaja de la música experimental, pues que no hay como una estructura tan hecha, pues porque ese es el sentido experimental. Quiero experimentar con estos sonidos y quiero ver cómo los puedo hacer para que suene por lo menos, o sea, que haya cierta melodía y se convierta en música. Pues. Bueno, a toda la gente que nos está viendo, denle like y compartan y díganos qué es lo que piensan sobre el poder de la música. Alguna pregunta aquí a Manuel que le quieran hacer, porque sí es interesante cómo el poder de la música, y lo hablamos con Bostock y con Paola, puede influenciar bastante en la actitud de las personas. Pueden ser en los moles, pueden ser en torturas, como lo hicieron con los militares, generar miedo en las antiguas civilizaciones. ¿Te imaginas la música de los Atlantes? ¿Cómo sería? Buena pregunta, fíjate. Tal vez encontramos ahí un CD escondido. Todo bajo el agua. No sé. Sí, mira, eso que estás hablando es bien interesante, ¿me entendés? Porque literalmente los griegos ya sabían que la música controlaba a las personas. Ponete un video, Donaldo, porfa, que se llama Modos, que eso es lo que te mencionaba antes, que son modos de música, que esto ya es como más teoría musical, es algo así bien raro, pero que los griegos entendían que ciertas escalas musicales podían generar ciertos sentimientos en la persona. Entonces está, mira, ese es... Los sonidos sagrados. Tiene música, no sé si lo puedes poner. Que ese es de un libro, por si quieren encontrar toda esta información es de ese libro, pero es bien interesante, porque está, por ejemplo, este modo lidio, que al final, como lo digo, solo son progresiones de notas, acordes, pero que la idea es que al final transmiten un sentimiento. Entonces muchas personas, muchos rockeros utilizan estos modos para generar, por ejemplo, el modo lidio, no leo nada. Utilizaban canciones para darle energía, rapidez y darle atención a esa parte. Es utilizado exactamente para eso, las canciones que lo utilizan, ¿verdad? Supuestamente el tema de los Simpsons, el tema de los Jetsons y esas canciones. Tonight for Smashing Pumpkins, Mixolidio. Los griegos utilizaban estos modos literalmente en sus rituales cuando ellos adoraban a un dios o algo así, porque ellos decían como que los iba a conectar más con el dios. Está, por ejemplo, bueno, creo que es el modo, ese es, que supuestamente los conectaba con el dios Dionisio. Dios griego. Un dios griego, ¿me entendés? Entonces como que supuestamente ahí empiezan a actuar de cierta manera, que esa era como la idea. Jimi Hendrix, Here Comes Your Man, Prince, Tonight, sí. Y la idea como te digo es que esto lo puedes utilizar también en música electrónica, ¿me entendés? Claro. Cualquier tipo de música, al final solo son acordes.
Y es bien interesante porque muchas canciones, al final casi básicamente todos los artistas famosos utilizan alguno de estos modos en sus, ¿cómo se llama? Canciones. Por lo cual alguna gente dice que esto es como lo que hace una canción pop popular. Pop, pop. Mira, Pink Floyd, esa a mí es la que me gusta, la verdad. Lo utilizaban, los The Doors lo utilizaban bastante y Pink Floyd. Suena rico la guitarra. Ese es el que más me gusta a mí, ese último Ajá. modo. Así que, bueno, la música techno es electrónica, pero la música de cuerdas, o sea, influye bastante. Creo que, bueno, más adelante vamos a tener personas sinestésicas, porque cuando miran sonidos, ellos los miran, pues. Digamos, Tesla, bastantes genios tenían sinestesia. Entonces, la sinestesia, no sé si sabes qué es eso. No. No, la sinestesia es como, ¿cómo te explico? Digamos, si vos escuchás una música, vos podés ver esa música. Pero no es parecido a lo que, por ejemplo, la sinestesia parecido como que puedes ver, le llaman como ver sonidos, como... Ajá, exacto. Como... Sentir los colores. Ajá, sentir los colores y todo Sí, eso. todo eso. Hay bastantes tipos de sinestesia y muchos músicos lo tenían, así como diferentes tipos de sinestesia. De hecho, Tesla, la sinestesia que tenía él, bueno, él no es músico, pero tenía la sinestesia de visualizar lo que iba a construir en su mente, más o menos en sus sueños, y después lo hacía. Podrías decir, es que sí, el man era un genio, literalmente era como un don, ¿me entendés? Ujú. A diferencia de Edison probaba mucho los experimentos. Tesla 2-3 veces ya tenía el Ya proyecto, lo tenía. todo hecho. ¿Quién era el que era sordo? Beethoven. Sí, Beethoven. Era Beethoven. Porque la historia de él es que cuando era pequeño, o sea, el papá lo ponía a tocar piano, Ujú. creo que era, y lo golpeaba cada vez que cometía un error, entonces lo golpeaba en la cabeza normalmente hasta que lo dejó sordo. Entonces, ¿cómo la gente se da cuenta que él era sordo? Porque él componía y hacía aquellas obras maestras y no se notaba pues que él era sordo. Porque una vez él en una orquesta estaba dirigiendo la orquesta y resulta que él estaba dirigiendo y la orquesta, él iba tan rápido que la orquesta no le pudo seguir el paso. Ujú. Entonces, como no lo siguió el paso, se desincronizaron todo, pero aquel seguía. Y ahí fue cuando la gente se dio cuenta, o sea, Si no la escucha. orquesta no te está siguiendo y vos estás en tu rollo, o sea, ya se fue como, es sordo y todo. Sí, Wow. no. Que lo que era, pues. Son personas que ya llevan como esa información ya en su mente, Ujú. no la oyen ni la tratan de imitar, sino que como que pareciera que ya está como grabada en su mente cómo ellos van a hacer las cosas y cómo van a interpretar la música y todo. Pues. ¿Vos crees que él sentía las vibraciones de los acordes y todo para componer? Sí, claro, que incluso yo, bueno, cuando vos tocas un piano y vos apretás una tecla, es diferente a un teclado, por ejemplo, porque en el piano vos sentís aquella vibración que le estás dando a la cuerda que está adentro, pues. Ujú. Entonces me imagino yo que él era tan sensible a esas frecuencias tal vez, que ya sabía él automáticamente qué era lo que quería hacer, y como sentía la frecuencia, ya él sabía qué tipo de frecuencia quería en eso, pues. Pucha. Vaya, vámonos a cómo los griegos miraban la música, ellos lo miraban como matemática. Entonces, por ejemplo, yo no soy muy bueno con esto de la teoría matemática, pues, musical, pero supuestamente están esto que le llaman como octales, tercios, medio, ¿me entendés? Que son como notas. Vos podés hacer música simplemente matemáticamente. Vos tenés esta nota y decís, ok, quiero como que sea más alegre, que no sé qué, voy a poner esta nota, y puede ser que así lo haya hecho el man, ¿me entendés? A pura matemática. Claro, es que no hay que dejar de lado que pues la música es pura matemática. Si vos agarras una partitura de música clásica o la partitura de lo que sea, ahí lo que vas a ver es, ¿qué es lo que vas a ver? Tiempo, espacio y cada figura te da un número, Ujú. 4 tiempos, 2 tiempos, entonces vos lo que estás viendo ahí es pura matemática básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la matemática en general? Que las personas que lo comprenden son las que tienen un pensamiento bastante abstracto, porque la matemática es como quien dice otro lenguaje, es como el español. Ujú. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el español? Pues tratar de comunicar ideas, tratar de una idea que la tenemos aquí en el pensamiento, expresarla por medio de sonidos, de forma que yo te puedo transmitir mi idea a tu pensamiento. Ujú. Y vos la podás imaginar. Pero claro, en ese momento, como la
la información no es pasada así tipo Bluetooth, sino que ya hay un sentimiento de por medio, tal Sí. vez vos mi propia idea ya le das otra interpretación y como es tu propia experiencia con la que vos la vas a entender, entonces ya puede tener otra forma. Sí. Entonces lo mismo pasa con la música, pues, o sea, yo la puedo sentir como una canción alegre, otra persona tal vez no tanto, puede sentirla como una canción triste, pero obviamente siempre hay parámetros dentro de la normalidad que Sí. todo el mundo siente, esto es tristeza, esto es No enojo, escuchar y un así. rock pesado y te vas a sentir triste, ¿no? Claro, o sí, Tal vez puede ser porque escuchaste ese rock cuando pasó algo malo, pues Ajá. te trae recuerdos. De hecho, Irma nos dice, Beethoven por los pedales del piano percibía las vibraciones. También porque eran los pedales Claro. y o las manos. Saludos a Irma, que nos va a estar dando ahí en Archivos Enigma. Y- Fíjate que ahorita que estás diciendo eso los recuerdos, encontré un estudio, como la historia que vos nos compartía el episodio pasado, de que vos una canción te recuerda a tu abuelo. Encontré un estudio que dice que las personas que tienen demencia y a veces Alzheimer, Ujú. les ayuda a que cuando están escuchando una canción, las personas que tienen demencia, digamos que están cuerdas en ese momento, y las que tienen Alzheimer, si tienen un recuerdo asociado a la canción, se acuerdan, ¿me entiendes? se A pesar acuerdan. que tengan Y- Alzheimer. y vuelven en sí. Exacto. Ujú. Creo que había un video, salió en Facebook una vez de una persona que le pusieron una canción y el señor quedó como, hola hijita, y cuando se la quitaron el man no reconocía a nadie. Era como ese punto donde vos solo recordás ese momento alegre, pues, no sé, es raro. La música tiene sus misterios. De hecho, ahorita ya estamos en septiembre. ¿Y cuándo es que habían dicho que iban a asaltar el área 51? Creo que era el 20 algo, no me acuerdo. Pero ya va a ser, ya van a asaltar el área 51. Entonces tienen que ver. De hecho, el lunes, ¿cuándo es? El miércoles. El miércoles vamos a tener especial de 9/11. Ah, ok. Sí, el especial de 9/11 no se lo pueden perder porque hay demasiada información ahí. O sea, muchas cosas están saliendo Ajá. ahorita otra vez del negocio. Fíjate que muchos, no sé quién fue el que dijo que por medio de estas towers de 5G van a lanzar tipos de frecuencia para hacer que las masas o la gente tenga así como pánico, como para generar pánico Como por una medio de la tor- frecuencia. Como una tortura psicológica. Ajá, algo tortura así, psicológica. solo que ya a gran escala, pues. Ajá, vas a tener aquel montón de gente y le vas a tirar como esas frecuencias invisibles y la gente va a quedar como, quiero pelear, o les tira una frecuencia y queda como, no, hay que ser paz. Y por ahí puede venir un control y la gente, más en Estados Unidos, está como diciendo, no quiero que estén estas torres de 5G. Claro. Por ahí va un montón de cosas. Sí, porque de hecho incluso en los instrumentos que utilizan la policía en ciertos países hay unos grandes como parlantes, o sea, parecido a la misma función del parlante, que lo que hacen es tirar un sonido tan fuerte que hasta te aturde, pues, o sea, perdés el equilibrio de Como la un misma flashbang. frecuencia que va y las mismas vibraciones, te hace que caigas al suelo, pues, porque es demasiado potente el sonido. Entonces sí es común, ya lo han utilizado como un arma contra las mismas personas, pues. Sí, el caso que vos decías también, pues. Fíjate que Paula Quesada nos dice, el poder de la música es tanto que una niña despertó del coma escuchando una canción de Adele. Pucha, Wow. Pucha, sí. imagínate el poder de, es como la música curativa, una música curativa. Es interesante. A despertar a Cerati con un reggaetón. Música- Hubiera ido más rápido. Se levanta a pagar. No, pero sí, el poder de la música es súper interesante. ¿Tenés canciones en SoundCloud de algún lugar para que la gente pueda escuchar tu música? Sí, de hecho tengo una página en SoundCloud donde ahorita tengo unos pocos mix, que mi alias en la música electrónica es Magapa. Ujú. Entonces así me pueden buscar en SoundCloud como Magapa y ahí tengo unos sets para que los escuchen un rato, pues a ver si les transmite alguna vibra, algún sentimiento, alguna Bien creepy, experiencia. van a estar aquí, Perfecto, ¿no? sí. Y tus redes sociales para que la gente te siga. En Instagram también como Magapa Magapa. y pues solo esas dos páginas ahorita, SoundCloud y Instagram. Maga, solo me acuerdo de eso. Maga. Maga. Bueno, Darío, ya nos vamos a ir preparando para el miércoles porque va a estar intenso 9/11. Esperamos que no nos corten como aquella vez, ¿va? Ojalá. No, ¿qué pensás que va a pasar?
No, no sé. Mira, no sé, yo estoy esperando porque hay noticias del 911. Ajá. Entonces, tal vez ese día, ¿me entendés? Como que corten el internet para que nadie hable de eso. Puede Como, ser. no digan eso. Y después el 20 también. De hecho, Irma nos dijo que el 20 de septiembre era para el área 51. Van a hacer un montón de memes de eso. Música alienígena. Como... No creo, a ver si alguien se presenta. A ver, lo dudo, pero a ver. Bueno, amigos, ya se nos está acabando el tiempo y nos vamos a despedir ahorita y nos vamos a chequear el miércoles. Gracias, Manuel, por estar aquí en Archivos Enigma, hablando un poco de lo que es la música, los enigmas. Sabemos que esos son temas como para hablar 3 horas, Claro. 1000 horas, pero próximamente vamos a tener más sorpresas, más temas. De hecho, más adelante vamos a tener personas que miran la música y miran ok. informes y todo, entonces estén pendientes para más de Archivos Enigma. Darío, Nos vemos, nos bien la próxima semana, 911 especial. sí, recuerden, aquí Archivos Enigma por TV, 7 p.m. miércoles y viernes. Soy Jean-Pierre Cruz Darío Villalta. y Manuel Gamero. esto fue Archivos Enigma.